Hola mujeres 4x4, un programa más donde el día de hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar de un libro importante, porque el día de hoy regresamos nuevamente con nuestros programas que estamos grabando para Mujeres 4x4, que regresamos a nuestra programación habitual donde siempre tendremos algunos invitados que nos van a apoyar y nos van a aportar como el día de hoy. Les presento a Javier Camacho, que nos va a hablar de su próximo libro. Y pues bienvenido, Javier. Gracias por estar en Mujeres 4x4 y porque tienes mucho que contarnos. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por recibirme aquí en Mujeres 4x4. Me encanta, estoy fascinado con la invitación. Gracias otras por el espacio. Qué gusto acompañarte el día de hoy. Claro que sí. Pues platícanos de este próximo lanzamiento del libro porque es interesante todo lo que dice, todo lo que hay y algo bien importante habla sobre mujeres. Entonces, importante que nos compartas este lanzamiento de tu libro. Exactamente. Mira, el libro se llama 2020, La vida no guarda luto, y es una novela escrita a 6 plumas. Soy yo parte del grupo de escritores que la escribimos, y están ahí mis compañeros, el doctor Plinio Sosa, Luis Manuel Solís, Verónica Ruiz, Hugo Daniel Camacho, y nuestra coordinadora Yuri Márquez, que justamente nuestra coordinadora es una mujer muy importante como nuestra compañera Verónica Ruiz. Curiosamente, el equipo somos más hombres que mujeres, pero en la novela hay mucho más personajes femeninos que masculinos, ¿no? Esa fue la primera parte. Somos un taller literario que se llama 10 a las 10. Nacimos en la red social de Twitter hace 10 años, en 2011. Primero como una estructura de hacer mini cuentos dentro de los espacios que teníamos, que eran 140 caracteres. Luego Twitter lo amplía a 280 caracteres y empezamos a hacer ejercicios de reacción, porque por mucho que sea un hobby, sí, creemos firmemente que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con pasión, con amor y con ganas. Y derivó en este libro que vamos a publicar que se llama 2020, La vida no guarda luto. Cuéntanos un poquito cómo esta parte de irlo ya ensamblando, porque ya al final de cuentas ya pasó diciembre y luego hay que terminarlo y hay que hacer el libro y entonces todo este contexto llevarlo a que lo conozcan más personas, ¿no? Fíjate que yo lo expresaba de esta manera, ¿no? Un chef cocina para que prueben su comida. Así es. Y nosotros escribimos para que nos lean. En un principio en Twitter y en un segundo, ahorita llevarlo a la misión de un libro como tal, un libro ya en papel y tinta y olor a ligninia, como dice mi coordinadora Yuri. Claro. Al final del día nosotros lo que pretendemos es que se conozca, dejar un vestigio de lo que ha sido transitar en el 2020 y que lo hemos sobrevivido, porque también esa es la realidad. Lo hemos sobrevivido, hemos podido salir adelante con esta circunstancia tan adversa que nos está tocando vivir. Fíjate que nuestra coordinadora es muy precisa en cuanto a cómo queremos estructurar las historias y nos va guiando de una forma muy interesante para que podamos, justamente lo que tú dices, lograr una coherencia. Lograr que lo que estamos plasmando, aunque sea mío, aunque sea mi historia, mis personajes, podamos tener una coherencia, no solo con los sucesos que están imperando en ese momento, sino también con el desarrollo mismo de la historia mes a mes. Porque tenemos que contar una historia, tenemos que hablar sobre el meollo. El COVID-19 se convirtió en un personaje a la fuerza, sí, no un personaje que hayamos decidido, ¿no? Y en ese sentido, creo que tenemos, así es, un invitado que vino a movernos la estructura de cómo hacemos relaciones personales, cómo vivimos, cómo incluso ya tenemos esta sensación de protección personal y ya no nos acercamos a la gente, ¿no? Cuando antes era necesario acercarse, saludarse, hablar, conversar, y hoy es un poco más limitado por las circunstancias, ¿no? Entonces, tenemos esa guía muy interesante y Yuri es una maestra nata, ella lo tiene el feeling para orientarnos, para llevarnos, para decirnos cómo estructurarlo sin que perdamos la esencia del escritor. Y eso creo que es valiosísimo en el libro, porque se logra la coherencia, se logra que la historia tenga un principio, un desarrollo, un problema y un final, a pesar de que somos 6 escritores totalmente distintos. Pues fíjate qué fabuloso, porque llevarlo realmente y ya tenerlo hoy en un libro físico que va a ser próximamente el lanzamiento, está también en digital, que esa es una gran oportunidad
porque también puede llegar a todas las personas. Así es que, amigas de Mujeres 4x4, esténse pendientes porque les vamos a compartir dónde pueden tener este libro, que de verdad es fabuloso, porque claro, fíjate que escribir dentro de la pandemia fue algo maravilloso, porque las enseñanzas eran nuevas, eran experiencias que aparte que estaban en el momento preciso, se estaban viviendo en el instante, no era algo que nos habían contado que pasó o algo que iba a suceder. Pues mira, qué interesante lo de este libro, Mujeres 4x4. Síganos ahí en las redes. Vamos a tener la oportunidad de compartirles este libro de forma digital, también si lo quieren de forma física. Vamos a hacer diferentes dinámicas, vamos a tener ahí una gran presentación de este libro, así que no se lo pierdan. Y pues Javier, tendrás que darnos un poquito de saber qué hay dentro del libro en cuanto al contexto de la mujer, porque me comentabas que hay varias situaciones interesantes e importantes del papel de la mujer. Mira, la verdad es que no voy a hacer ningún spoiler para que puedan leer el libro a gusto y se maravillen con las historias que nosotros tenemos. Tengo que decirlo, esto fue involuntario. En realidad, cuando empezamos a pensar los personajes, cuando empezamos a plasmarlos, no nos pusimos de acuerdo. Nunca hubo una reunión para decir, a ver, tú vas a hablar de esta persona, tú vas a hablar de esta. Cada quien por su lado fue diseñando la historia que quería diseñar. Y de repente nos sorprendimos con que en el 75% de los personajes son mujeres. Y son mujeres cuando termina todo. Así es, ya cuando leímos todo y cuando vimos quién estaba proponiendo qué cosa, nos descubrimos escribiendo sobre mujeres. Y quizás es el ejemplo que tenemos. Yo hablo a título personal en esa parte. Yo estoy rodeado de mujeres increíbles, mujeres que luchan, que pelean, que salen adelante, que son inteligentes, capaces, mujeres 4x4, tal todo cual. Terreno. Y eso pues me ha llevado a mí no solamente a solidarizarme con este aspecto de la lucha que, insisto, es algo que siempre han debido tener y tienen que pelearlo, es horrible. Es increíble. Pero bueno, yo me solidarizo con ellas y escribo sobre mujeres exitosas, mujeres que pueden hacer las cosas aún a pesar de la adversidad. Insisto, no nos metimos en nada que no fuera irreal. No pusimos personajes extraordinarios, con capacidades extraordinarias, con soluciones extraordinarias. No, gente real, con decisiones reales y opciones reales, ¿no? Y fíjate qué interesante. Hablamos, por ejemplo, de... Sí, perdón, qué interesante, porque fíjate, dices, no son mujeres ficticias, vamos a decirle, pero qué gran oportunidad, porque son mujeres comunes que son realmente exitosas en su vida y que van transcurriendo. Eso es interesante porque estás hablando de la vida en común. Se te fue un poco el audio, no te escuchamos. Bueno, se fue. Se fue en este instante. Sí, vamos Carlos, es fácil a retomar nuevamente la conexión. Listo. Con una conocida, con la prima, con la vecina, claro. Y con estas circunstancias. A mí me parece que es parte fundamental el poderles dar un esquema de realidad y que las personas que lo lean, que lean este libro, hombres o mujeres de cualquier edad, de cualquier lugar de México o del mundo, puedan sentirse identificados y puedan entender que todos transitamos la pandemia con las mismas oportunidades, más bien con las mismas dificultades, y teníamos unas oportunidades que otros, pero teníamos que salir adelante. Esa era la consigna. Rápidamente te comento de las mujeres que hablamos. Está Maura Mayo. Maura es hija de una bruja de un pueblo muy pobre, que puede ser cualquiera, ubicado en México, y que llega a la Ciudad de México huyendo de un pasado muy violento, muy fuerte, que lo van a descubrir, y es contratada precisamente por los conocimientos que tiene como herborista en una cafetería de la colonia Roma, que es propiedad de Ada, otra mujer que también tiene un estigma, un fuerte contexto social por el lugar en el que ella está. Es una pequeña empresaria que tiene un local en la colonia Roma, que es una cafetería, y tiene una hija que se llama Rebeca. Ella es enfermera. Obviamente, como enfermera se enfrenta en la primera línea de batalla al COVID-19. Y la relación entre ellas dos es difícil porque Rebeca sufre un poco el rechazo de su mamá por ser lesbiana, y es cuando viene el colectivo LGBT dentro del libro, que también se menciona, ¿no? Hablamos de la historia de Ivonne, que Ivonne es una chica que es psicóloga, es una mujer que ha buscado desarrollar sus oportunidades
y crecer ella misma por sus medios, y le va bien. Y se hace cargo de su hermana Ana. Ellas quedaron huérfanas y se hizo cargo ella de su hermanita Ana, quien está cursando el primer semestre de la carrera de artes plásticas, y pues le llega la pandemia, tiene que tomar clases a distancia, tiene ahí un problema, un pasado dificultoso. Hablamos de Nuri. Nuri es una periodista exitosa que le va muy bien y que tiene amoroso, tienen que descubrir, pero también es muy interesante su esposa, que es muy exitosa, que le va muy bien y que es trabajadora, ¿no? Tenemos esos personajes. También está Trini, que es parte del matrimonio con Saúl y Trini, que ellos viven en Iztapalapa, viven en un extracto social un poco más, con más dificultades, pero sin embargo se enfrentan a la pandemia y salen adelante y tienen sus medios. Es una historia muy interesante, y también cuentan la historia de su hija Rosita, que se va a trabajar al otro lado, intentando vivir el sueño americano. Hablamos también de un personaje muy interesante que es la agente Shirley Ortega. Obviamente, como agente, ella está investigando casos de mujeres asesinadas, casos de mujeres con trata de blancas, y es muy interesante conocer también a ese personaje en el libro y por qué llega al libro. Es muy interesante. Entonces, ese es el contexto que tenemos de las mujeres que nos acompañan. Y bien un contexto lo dices, variado. Sí, se va enlazando en mujeres. Así es, ¿no? Y se va enlazando a través de nosotros ofrecer una visión distinta, ofrecer una visión esperanzadora. Decían que en la caja de Pandora, cuando la abren, el peor de todos los males no era el coraje, la envidia, ese tipo de males que empezaron a la humanidad cuando abrieron la caja de Pandora. El peor mal de todos era la falta de esperanza. Y creo que nosotros en nuestro libro, hasta en el título, no perdemos la esperanza al decir que la vida no guarda luz. Hay una esperanza, hay forma de hacer las cosas, y lo reflejamos en la historia de cada uno de los personajes y de las mujeres que nos acompañaron. No, pues maravilloso, creo que ya nos dejas ahí con mucha intriga de saber cómo lo vive cada personaje, cómo lo desarrolla cada personaje, porque imagínate vivir desde la comunidad LGTB, desde las investigaciones que hay, desde cómo lo vives con el COVID, esas historias maravillosas que están plasmadas y que de verdad hoy nos dejan con mucha curiosidad de saber qué pasó en esa vida de esas mujeres, cómo lo vivieron, porque como comentábamos, fue real, ¿no? Fue en el momento que estaba transcurriendo y que el 2020 nos deja la gran experiencia del COVID, ¿no? Qué interesante. No, ya nos dejaste. No, incluso mencionamos también en el libro la marcha, lo que fue la marcha del 8 de marzo. Sí. Que fíjate que mencionamos en el libro eso justamente, ¿no? Porque nos parece importante. La carga. Bueno, pues nuevamente de regreso aquí a Mujeres 4x4. Recuerden que tenemos grandes sorpresas para mujeres. Esa gran presentación de este libro con nuestro amigo Javier Camacho. Vamos a tener nuevamente nuevas secciones. Tenemos próximamente, estamos anunciando ahí, ya tendremos nuestra revista impresa, estamos trabajando para ello, para que próximamente todas nuestras historias, todo nuestro conocimiento con mujeres esté en la revista impresa. Y pues continúan en Mujeres 4x4, que ahí vamos a estar avisando de grandes cosas que vamos haciendo y que son para ustedes mujeres, como el día de hoy con nuestro amigo Javier Camacho, que te agradezco mucho que nos des la oportunidad de conversar sobre este gran libro. Creo que sí, el 2020 no tiene luto, tiene mucha esperanza, mucho aprendizaje, mucho abrir nuestra conciencia de vida, darnos cuenta que hoy respirar es básico, que hoy respirar es fundamental para poder seguir viviendo, y que este COVID pues, nos lo vino como a recordar, porque a veces era algo tan normal que íbamos haciendo, que de momento te dice, oye, ¿sí te acuerdas que respirar es lo más importante? Y bueno, si no te acuerdas, aquí está COVID, ¿no? Y plasmarlo en un libro, llevarlo a las historias, llevarlo con las mujeres, se me hace fabuloso. Así es que mujeres, no se pierdan, créanme que es un gran libro que tenemos que leer todas las mujeres 4x4. y qué interesante. Sí, cuéntanos insisto, también. chico. Perdón, cuéntanos, ¿cuándo van a hacer este lanzamiento? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, ahorita tenemos pactado lanzarlo en Amazon. Vamos a estarlo compartiendo también. Vamos a etiquetar
a la cuenta de Mujeres 4x4 para que quien te siga pueda encontrarlo. Lo van a poder comprar en Amazon como si fuera un producto, lo compran y les llega directo a su casa ya impreso, hecho. Ahí vienen en el libro las cuentas de Twitter de todos los escritores para que puedan interactuar con nosotros con el hashtag 10 a las 10, con número 10 a las 10, o con el hashtag 2020, la vida no guarda luto. Nosotros estaremos encantados de platicar con ustedes, de escuchar su voz, de hacer réplica también de su voz, y que nos digan, que nos comenten sus preguntas, que nos digan qué les pareció, qué personaje les gustó más, con cuál se identificaron, qué historia, igual también qué historia no les gustó, porque eso también puede pasar, o qué historia les gustó mucho, ¿no? O con cuál nosotros estamos abiertos, ¿no?, a los comentarios. Sí, o qué historia, con cuál. Así es, y vamos a lanzar la presentación con ustedes, vamos a lanzar la presentación con ustedes, vamos a estar, por lo menos espero que 4 de los 6 escritores con ustedes, para que podamos platicar con ustedes, podamos conversar, puedan conocernos al colectivo, porque a mí me abrieron la oportunidad en este espacio, pero no soy yo junto con otros 5 compañeros que son igual de talentosos, igual de extraordinarios, y si no es que más. Claro que sí, será un gusto tenerlos por acá. Creo que este mensaje debe de llegar a más personas. Tenemos que poder ampliar nuestro conocimiento, regalarnos la oportunidad de llevarnos también esto más a nuestra vida propia, reflejarnos de cómo se han vivido las historias desde diferentes puntos, porque a veces creo que también nos pasa que nos quedamos con nuestra propia versión, ¿no? Y a veces esto genera también que hay mucho más aprendizaje, hay más cosas que saber, ¿no? Y creo que el libro nos presta la oportunidad de crear nuestra imaginación, de irlo desarrollando, y sobre todo que nos va aportando de lo que algo más vivió alguna persona. Y eso es muy interesante, ¿no te parece? Y también hacer eco de los problemas sociales que aquejan, porque sí es cierto, hay que mencionar que el libro tuvo, más bien sin quererlo, esta connotación feminista que me parece fantástica, insisto, pero también dentro de ese movimiento hacer eco de la problemática social que también estamos atravesando como país, claro, ¿no? Porque hablamos también de la violencia de género, del abuso, del aborto, de este proceso sistemático de violencia que se ejerce en todos los niveles y a todos los niveles contra la mujer, ¿no? Y creo que es válido también desmitificar esta parte de que no existe o no está. Sí está, solo hay que ser un poco más sensibles y atacarlo a través de la escritura, verlo a través de la escritura y demostrar que se puede hacer una lucha desde tu trinchera, desde donde estás, desde cómo estás, para contrarrestar esta violencia sistemática es fundamental. Yo creo que esa parte es única y plausible dentro del libro que escribimos. Bueno, pues nuevamente de regreso, Mujeres 4x4, se nos ha ido el tiempo hablando de este gran libro. Realmente, como lo dices, el 2020 no tiene luto, sigue dándonos la esperanza, saber y conocer mucho más de las mujeres, que es un segmento importante, más toda la trama, el tener 6 escritores, 6 visiones diferentes. Y creo que lo más padre, fíjate, que es vivirlo y poderlo plasmar y hoy podernoslo compartir, porque creo que esa es una gran oportunidad. Compartir. Sí, claro, para plasmarlo y para publicarlo tuvimos que sobrevivir primero, ¿no? Creo que esa es la parte que no podemos omitir o negar. Tuvimos que sobrevivir primero para poderlo plasmar y para poder estar hoy en este magnífico y extraordinario espacio contigo, platicando e interesando a tu público acerca de que lean este libro y que lo conozcan. Yo ahorita quiero recomendar muchísimo, no solamente el libro, sino también que nos busquen, nos conozcan, quiénes somos los que estamos involucrados en esto,